en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Entonces, bueno, este reclamo que yo hago primero al interior de la familia, después se hace público, permite que después nos empezamos a encontrar con otros familiares responsables de estos crímenes y conformemos lo que es hoy el colectivo Historias Desobedientes, que nuclea a hijas, hijos, nietos, nietas y familiares de genocidas, que levantamos la bandera Memoria Verde y Justicia y acompañamos este proceso de reconstrucción de la memoria colectiva. Bueno, acá está Javier, que es uno de esos compañeros que nos estamos organizando. Y bueno, y lo más novedoso es que no solamente estamos hoy las hijas y los hijos de los genocidas, sino que también aparecen nietos y nietas de genocidas. Algunos como mi hijo, que tienen 17, 13 años, otros que a lo mejor tienen entre 20 y 30 años, como la hija de Javier, que también participa en las actividades del colectivo, y bueno, y donde nosotros entendemos que el nivel de conciencia social llega a las propias familias de los perpetradores, donde nosotros mismos también nos preguntamos, bueno, ¿qué hizo mi abuelo durante la dictadura? ¿O qué estaba haciendo mi papá durante la dictadura? Haya sido no juzgado, ¿no? Hay como un nivel de conciencia que habilita que la palabra pueda circular y que uno pueda también tener esta conciencia y poder posicionarse también éticamente en repudio a estos crímenes que se cometieron. Y bueno, el libro cuenta esta historia, ¿no? Desde que yo empiezo a escribir el libro, cuando tenía 20, 22 años, mi papá todavía ni estaba preso, ni yo sabía su condición de genocida, pero empiezo a escribir de manera muy, muy íntima, muy casera, un registro narrativo que va, bueno, atravesando distintas etapas, y lo que yo digo que tiene también el libro de bueno es que está escrito en tiempo real, ¿no? Son 20 años de escritura compilados en el libro, donde uno va acompañando en la lectura el proceso que yo voy haciendo desde esa niña mimada, ignorante, digamos, de la condición de genocida de su papá, a, bueno, la Analía de hoy, que milita en derechos humanos, que incluso participa de audiencias pidiendo que no le otorguen las salidas transitorias a su padre, ¿no? En todo un recorrido que pasa, bueno, de lo individual, de lo familiar, a lo político, a lo público, donde, bueno, indefectiblemente termino involucrándome y asumiendo la condición que todos tenemos de agentes políticos, ¿no? De miembros de una sociedad que participamos para la construcción, en definitiva, de una sociedad más justa y más igualitaria. Pero bueno, yo hablo un montón, y si me dejan puedo estar 3 horas hablando, pero me parece que va a ser más divertido, a lo mejor si tienen alguna pregunta, o si pudieron, no sé, ver algo del libro, o de esto mismo que están escuchando ahora, y tienen ganas de hacer alguna pregunta en relación a algo que les surja. Cuando era presencial había varias preguntas, no sé, ahora capaz que la logística es distinta, pero bueno. Bueno, sí, lo dejamos abierto para que puedan ir habilitando sus micrófonos nomás, Claro. sobre todo ahí la gente de la escuela, y también sumamos a los integrantes A los del espacio profes de la memoria. también, que quieran hacer algún comentario. Acá hay una de las chicas que te quiere preguntar algo. Dale. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer el libro? O sea... Dale, ¿cómo es tu nombre? ¿Me escuchas? Eva. Sí, ¿cómo es tu nombre? Bueno, no sé qué es eso. Es la hija. La pregunta se escuchó bien, nada más que preguntábamos el nombre, nos faltó nomás. ¿Quieres venir a hablar acá? ¿En esta cámara ahí? Acá ahí también te tomo. Ay. Hola. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer ese libro? Dale, ¿cómo es tu nombre? Evangelina. Angelina. Bueno, Angelina, te cuento. Yo cuando empecé... Angelina. ¿Cómo?
No, no importa. Evangelina. Evangelina, dale. Bueno, yo cuando empecé a escribir el libro no sabía que iba a ser un libro. Yo en realidad escribía porque en un momento descubrí que me gustaba escribir y contar lo que me pasaba. Entonces ustedes, si lo ven en el libro, que lo tienen en la escuela, van a ver que yo empecé a escribir el día que me conocí con mi marido, el día que nos dimos el primer beso, el día que me entero que estoy embarazada de mi primer hijo, que me hice el test de embarazo, cuando nace mi primer hijo. Yo voy contando, yo iba contando todo, porque yo quería que cuando tuviera hijos, que yo ya había como recibido ese mandato de mi familia, ¿no? De que me tenía que casar y tener hijos, como un mandato muy fuerte de mi familia, en la tradición de mi familia. Entonces yo quería que mis hijos conozcan su historia. Y yo ahí es como que no me daba cuenta que en realidad a mí me faltaba conocer mi historia. Esto me doy cuenta después. Yo quería compensar en mis hijos esa falta que yo tenía de no conocer mi historia. Entonces yo ubicaba que si yo escribía, mis hijos iban a poder tener todo el registro de mi historia. Pero yo lo que no me daba cuenta es que yo ubicaba el origen de la historia en el momento en que mi compañero, digamos, el papá de mis hijos y yo nos casamos, pero siempre hay una historia anterior, ¿no? De dónde venimos, que es nuestra propia historia, que hace a nuestra propia identidad. Pero yo eso no lo tenía todavía pensado, porque no me daba cuenta que a mí me faltaba ese pedazo de mi historia. Entonces yo escribía e iba contando todo, lo que yo estudiaba en la facultad, qué materias me gustaban, qué notas me sacaba, escribía, hasta que mi papá queda preso. Y ahí también lo escribo, y lo escribo de manera muy ingenua también, como le contaba a mi hijo, que en ese momento tenía 1 añito y medio, le decía, te tengo que contar algo, el abuelito está preso, no entiendo muy bien por qué, y siempre a través de la escritura, ¿no? Yo iba pudiendo expresarme, ¿no? Lo que iba sintiendo. Y después cuando voy entendiendo que mi papá en realidad tenía su participación en la dictadura. Ay, se me fue Evangelina. Bueno, ahí yo me empiezo a dar cuenta que esto ya no tenía que ver con una historia familiar o personal, ¿no? Que tenía ya también su correlato con la historia de un país y con crímenes que afectaban a toda la humanidad. No era solamente una cuestión de lo que estaba pasando en mi familia, sino que era una cuestión que afectaba a toda la sociedad, incluso los crímenes son de lesa humanidad porque lesionan a toda la humanidad, y en ese contexto yo ya empiezo a pensar, allá en el año 2008, 2010, que esta historia ya no era solamente mía, ¿no? Que esta historia tiene que ver con la historia de un país y que poder contarla y poder dar testimonio puede ser también un aporte a nivel social, ¿no? Y eso es lo que lleva el libro. Pero el libro primero nace como escrituras que yo voy haciendo de manera muy íntima, que van tomando distintos sentidos a medida que yo también voy tomando distintos niveles de conciencia, ¿no? De conciencia social, de poder involucrarme socialmente, como distinto a cuando yo era chica, que pensaba que yo no tenía nada que ver, ¿no? Y que la política era cosa de otras personas que se ocupaban, cuando en realidad uno, al ser parte de una sociedad, siempre termina siendo un actor político como estudiante, como trabajador, como lo que sea, ¿no? Donde uno esté. Y bueno, la decisión de hacerlo público también tiene que ver con la existencia de historias desobedientes, con una decisión personal también, y con esto también de dejar un legado también para mis hijos, ¿no? Para que ellos conozcan su historia y que esto también se pueda compartir y se pueda discutir también en otros ámbitos. Así que bueno, gracias Evangelina por la pregunta. Siempre es lindo escribir. Analía, en la escuela 428, que ahí hay un grupito grande de gente que nos está siguiendo, nos están pasando acá las preguntas por acá como para no alborotar el aula. Así que yo voy trasladando, si te parece. Dale. Nos preguntan, ¿cuál es la relación actual que tenés con tu papá? ¿Y cuál es la relación de tus hijos con su abuelo? Bueno, mi papá hoy me está haciendo un juicio a mí. Me está haciendo él y mis 2 hermanas más chicas, me están haciendo una demanda judicial, para que a mí se me declare indigna y desheredarme de la herencia de mi mamá. Mi mamá falleció hace 6 años, en el año 2015,
y ellos presentan un escrito horrible, muy agresivo, donde dicen que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología, y quieren como eliminarme de la familia, digo yo, ¿no? Literalmente. Esta lógica de pensamiento de que hay que eliminar al que piensa diferente, se traslada ahora al seno de la familia, donde ellos piensan, digo, mi papá genocida, condenado a cadena perpetua, y mis 2 hermanas, que son hijas obedientes, digamos, de este papá, presentan este escrito en el juzgado civil para que a mí se me declare indigna y se me desherede. O sea, yo hoy, mi relación con mi papá y mis 2 hermanas es de conflicto, ¿sí? Incluso yo tengo 2 sobrinos, que son los hijos de mis 2 hermanas más chicas, que yo no los conozco. Y si ustedes miran el libro, en la parte de la dedicatoria, yo se la dedico a Gino y a Bruno, que son mis hijos, a Franco y Carolina, que son los hijos de mi hermana más grande, con la cual sí tengo relación, y a Benicio y a Máximo, que son estos 2 sobrinos que yo no conozco. Son los hijos de mi hermana Ale y mi hermana Titi, con las cuales ahora estamos, ahora y hace varios años, muy, muy distanciadas y muy enojadas. Esa es la relación mía, digamos, con ellos. Después, mis hijos, si leen el libro los van a recontra conocer a mis hijos. Gino hoy tiene 17 años y Bruno tiene 13. Gino lo llegó a conocer a su abuelo, porque yo iba a la cárcel a visitarlo cuando él era chiquitito. Él entre el año y medio y los 3, 4 años, me acompañaba a la cárcel a visitar a mi papá, hasta que yo empiezo a expresarme, hasta que yo empiezo a decir lo que pienso, y ahí se genera el rompimiento familiar. Y después Bruno no lo conoce. Bruno tiene 13 años y lo vio una sola vez, que fue cuando falleció mi mamá, en el entierro, cuando se hizo el velorio, y lo vio de lejos, ¿no? Como que él me preguntó, ¿y quién es tu papá?, me preguntaba. Entonces, yo me acuerdo que era una situación de mucha emoción, y entonces vino Gino, que es el hermano más grande, y se lo mostró a ver quién era. Pero no lo conocen. Sí entienden todo lo que pasó, sí también leyeron el libro, sí saben que el abuelo está preso, el abuelo de ellos está preso, sí saben los motivos por los cuales está preso, y a medida que van creciendo y que van pasando por la escuela, también van haciendo preguntas distintas y van entendiendo también cuestiones diferentes. Incluso, no, en este libro no, pero en otro libro que sacamos de Historias Desobedientes, Bruno, cuando tenía 13 años, escribe un pequeño fragmento contando que su abuelo está preso y lo que a él también le pasaba, porque él también muchas veces en la escuela, cuando trabajaron estos temas, cuando eran más chiquititos, se angustiaba, ¿no? Cuando él contaba que su abuelo estaba preso y contaba por qué, le daba mucha vergüenza. Y esto, bueno, él también lo pudo ir poniendo en palabras. Pero bueno, la verdad es que no lo conocen al abuelo. Con sus tías, que son mis hermanas más chicas, tampoco tienen relación y no conocen a sus primitos por esta situación familiar de tanto conflicto que se da, pero entienden lo que está pasando. Uno de los motivos también del libro cuando surge era cómo yo les explicaba a mis hijos que no tienen abuelo, que no ven a sus primos, que no tienen a sus tías, ¿no? Entonces el libro tiene como mucha intención de poder ir contando lo que iba pasando y por qué yo iba tomando determinadas decisiones que me alejaron de la familia, ¿no? De una familia que para poder estar en esa familia yo tenía que hacer todo lo que ellos decían y pensar todo lo que ellos pensaban, y era algo que yo no podía y a mí no me salía. Entonces, bueno, la consecuencia fue este distanciamiento. Ellos lo van a poder entender si me leen, lo compartirán o no. Yo creo que lo entienden. Estás narrado de manera muy sincera, muy franca en el libro, pero bueno, la relación ahora es esa. Gino lo conoció un tiempo, a su abuelo, y Bruno nunca lo conoció. Analía, estamos sumando un grupo más de la escuela 654, que ahí vemos que se han conectado, así que tenemos ahí 3 grupos de la escuela 654 presentes. Les contamos a los chicos y las chicas que estamos en un momento donde Analía responde algunas preguntas, así que cualquier inquietud la podemos ir sumando. Dejamos abierto el micrófono también, a ver si hay otra consulta. También dejamos habilitado el chat, si quieren hacerlo por ahí. Incluso
tenemos a personal del equipo de la Secretaría de Educación ahí acompañando a la escuela 429. 28. Nos llega otra pregunta de la escuela 429. 428, Analía. ¿Cómo es la relación con tu mamá? Bueno, mi mamá falleció en el año 2015, muy jovencita, tenía 57 años. Y al principio, ustedes van a leer cartas que me escribió mi mamá y que están en el libro. Hubo un momento de mucho reproche por parte de mi mamá. Mi mamá lo conoció a mi papá cuando tenía 15 años, a los 18 se casó y a los 24 ya tenía a las 4 hijas, que somos nosotras las cuatro hermanas. Y yo digo, bueno, que no escapó también a determinadas lógicas, ¿no? Culturales, de mandatos, de pensamientos, pero también siempre estuvo como muy incondicional con mi papá, ¿no? Yo no sé si en su ignorancia o en su afinidad ideológica, porque mi mamá era una mujer que no contaba mucho lo que le pasaba ni lo que sentía. Ella se limitaba, bueno, a atender a la familia, ella reivindicaba siempre eso, ¿no? Que era como su orgullo, ¿no? Haber estado siempre para sus hijas y para su marido. Y bueno, tuvimos este momento de distanciamiento, pasa que también de repente yo la extrañaba porque era mi mamá también tenía sentimientos encontrados conmigo, supongo yo, y además estaban mis hijos, que son sus nietos, ¿no? Y ella era la abuela también de mis hijos. Entonces, a partir del año 2010, 2011, como que reconfiguramos un poco la relación, una relación que nunca volvió a ser igual, donde decidimos no hablar del tema de manera implícita, ¿no? Porque ella no quería escuchar lo que yo pensaba, y entonces yo me daba cuenta que a ella eso la lastimaba. Entonces, bueno, nos juntábamos, bueno, a comer la torta, a tomar la leche, a ir al cine con los chicos, y mantuvimos una relación, digamos, de mutuo cariño, porque eso nunca se perdió. Incluso después cuando ella enferma más gravemente, los últimos 2 años yéndola a cuidar al hospital, digamos, junto con mis hermanas, hasta que, bueno, ella muere en el 2015, y parte de esta relación todavía está como inconclusa, porque a mí no me están permitiendo poder heredar a mi mamá. A mí no me permiten acceder a la casa de mi mamá, donde hay un montón de recuerdos que también son míos, ¿no? De mi infancia, y donde, bueno, mis hermanas más chicas retienen, digamos, el acceso a la casa, y yo ahora estoy litigando en el fuero de un juzgado civil mi derecho a poder heredar a mi mamá y a poder también acceder a esos recuerdos, a esas fotos, a esas cartas de infancia que quedaron atrapadas en la casa de mi mamá, que es una casa que ahora está vacía porque mi papá está preso. Entonces, bueno, nada, la relación con mi mamá fue bastante difícil como de describirla, porque siempre fue un modelo mi mamá como madre, y a medida que fui creciendo yo también lo fui empezando como a cuestionar, como que yo no sé si quería ser una mamá como mi mamá, ¿no? Una mamá que dejó de hacer todo para atender a sus hijos y no tuvo su propia vida, ¿no? Mi mamá no tenía amigas, no tenía círculos sociales, ¿no? Lo único que hacía es lavar y planchar y quedarse en su casa cuidando a las hijas. Entonces, bueno, yo a medida que fui creciendo, que estudiaba, que me capacitaba, que salía a trabajar, empezaba como a cuestionar a mi mamá también desde ese rol de mujer, ¿no? Desde ese rol femenino, que también respondía a una época, pero que bueno, que era bastante también anacrónico, porque mi mamá era una mujer joven, ¿no? Y bueno, y sin embargo siguió con esos modelos y siguió como transmitiéndonos esos a sus hijas, ¿no? Que bueno, que cada una en su medida lo fue poniendo en tensión. Pero bueno, fue una relación con mi mamá que tuvo como muchas idas y vueltas, pero donde nunca estuvo en cuestión el mutuo cariño que nos teníamos. Bueno, sumo una más de la escuela 428, y ahí también veo que ingresaron también una pregunta, Analía, en el chat. Desde la escuela nos preguntan si tenés conocimiento, en todo caso por tu condición, de cómo se tomaba la decisión de secuestrar a tal o cual persona durante la dictadura. Creo que la pregunta va orientada a eso, si tu papá alguna vez dijo algo, te contó algo. Mira, mi papá en el juicio basa su estrategia de defensa negando todo,
¿no? Él niega todo, ¿no? Yo leo las declaraciones testimoniales de él, las indagatorias que le hacen, y él niega todo. Incluso hay fragmentos que yo introduzco en el libro tiene mucho material documental también, de fragmentos de la sentencia cuando lo condenan, de fragmentos de la autoelevación a juicio, ¿no? Incluso la demanda que me están haciendo también la incorporo. Lo que tiene también el documento completo, que obviamente era muy largo, no lo incorporé, es que da como una descripción muy detallada de cómo funcionaba el aparato represivo, ¿no? Cómo había todo un circuito de inteligencia, cómo ellos investigaban, cómo ellos se infiltraban también en determinados lugares. A lo mejor mi papá y otros represores tenían documentos falsos, entonces se metían en una universidad, se hacían amigos de los chicos o de las chicas que estaban ahí, y después llevaban esa información a los represores, digamos, al circuito represivo, para ver de qué manera los secuestraban. Y también aparece, esto bueno, está en películas, está documentado, también se da vista en los juicios, esto, ¿no? Que a veces iban por la calle, frenaba un auto, que muchas veces se lo identifica como un Falcon, levantaban a la persona y se la llevaban y la desaparecían, ¿no? Mi papá lo más que llegó a decirme fue la última vez que estuve con él, que lo fui a visitar a la cárcel, es que cuando yo le reclamo, digamos, esta cuestión de lo que estaban haciendo, y le reclamo, le digo, pero papá, le digo, se llevaban a estudiantes, se llevaban a trabajadores, y me dice, no, yo sabía muy bien a quiénes iba a buscar, porque los investigaba, me decía mi papá, ¿no? Como si pudiese haber alguna justificación a lo que ellos hacían, ¿no? Pero bueno, había todo un circuito como de inteligencia donde identificaban a las personas, se fijaban a dónde iban, a dónde trabajaban, a dónde militaban, qué ideas políticas tenían, y a partir de eso, bueno, toda esta cuestión oscura, ilegal, donde las llevaban después a los centros clandestinos, que es también un lugar a donde mi papá se lo identifica que él estuvo, ¿no? Él estuvo en lo que se conoció el Circuito Atlético Banco y el Olimpo, que eran centros clandestinos, ¿no? Estaban fuera de lo que es la estructura formal del Estado, funcionando, digamos, con agentes del Estado, en este caso de la Policía Federal, que era mi papá. Pero bueno, había toda una inteligencia, no era algo azaroso, digamos, lo que ellos hacían, sino que lo tenían totalmente digitalizado y totalmente instrumentado, ¿no? Y regulado dentro de lo que era el aparato represivo. No sé si respondí. Disculpen, otra pregunta. Me olvidé. ¿Pensaste alguna vez fuiste pensando reconstruir la relación de toda tu familia? Y sí, es un poco difícil, porque es como que te estén pegando y vos estés pensando en cómo te amigas con esa persona que te está pegando, ¿no? Es como que mientras que te están pegando y te están maltratando, es un poco difícil, ¿no? Yo lo que pienso es que con mis hermanas, no sé, falta mucho todavía, y la relación fue cambiando muchas veces. Hace poquito tuve un intercambio verbal con una de ellas, que es la que me está haciendo el juicio, y me decía, ¿no? Como que lamento todo esto que está pasando, y yo le decía, pero estás lamentando algo que me estás haciendo, le digo, deja de hacerlo, ¿no? Con esta idea de que me están haciendo una demanda para declararme indigna, desheredarme, digo, no hay margen de encuentro, ¿no? Mientras hay una parte que está agrediendo a la otra. Por más que no les guste lo que yo pienso, ¿no? Por más que no les guste que yo lo exprese, digo, tiene que haber un espacio de diálogo, y bueno, ellos están eligiendo judicializarlo, están eligiendo agredirme, ¿no? Simbólicamente, económicamente, patrimonialmente, ¿no? En lo que son mis derechos. Entonces es como que yo también me tengo que cuidar, ¿no? Decir, bueno, yo con estas personas no sé si me quiero vincular, porque me lastiman, porque me hacen mal y porque no me respetan. Entonces, más allá de que sean mis hermanas, más allá de que las extraño a veces, ¿no? Pienso en esto, ¿no? Que ellas eligen, digamos, pararse en un lugar que yo no comparto, y no solamente que no me respetan, sino como que
inician acciones agresivas contra mí. Entonces es como difícil. Después sí pienso en mis sobrinos, sí pienso en mis hijos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas tías y con esos primos? Y pienso, bueno, que no es que tengo resuelto algo determinante, sino que, bueno, el tiempo también irá transcurriendo e iremos también tomando decisiones en este tiempo que nos queda de vida, me parece, pero bueno, es algo que no está resuelto, qué sé yo. Que hay que seguir esperando y ver cómo uno se va posicionando. Pero que no es fácil tampoco. Bueno, Analía, volvemos a una pregunta que dejó Lina en el chat, que ella te pregunta cómo se dio la articulación de este espacio que generaron de las y los desobedientes con los espacios del otro lado, de las víctimas del terrorismo de Estado. Si podés contarnos algo de eso. Bueno, hace poquito estuvimos, bueno, incluso Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora, me estuvo acompañando en la presentación oficial del libro, y ella misma también lo cuenta, ¿no? Que al principio, cuando surge un colectivo de esta naturaleza, ¿no? Donde los familiares de los responsables de los crímenes nos pronunciamos y salimos a hablar, era como que nos miraban como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Ah, mira, ahí está mostrando un libro de las abuelas. Eva. Y bueno, un poco fue, el encuentro se fue dando en la calle. Sí, Eva, ¿qué está quiero decirle algo, terminá de hablar. Dale. Como yo lo que ubico, y a veces también lo charlamos en el colectivo, es esta cuestión del imaginario social. Bueno, parece que perdimos el audio. Perdimos. Analía. Le perdimos y una lástima. No, Ahí ahí me escuchan, ahí volví. Ahora sí, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Analía, ahora te empezamos a escuchar. Dale, yo hablo, pero se me quedaron como todos congelados. A ver si le saco la imagen. ¿Me escuchan ahí? Igual te escuchábamos, ¿eh? Te escuchábamos bien. Dale. Bueno, esta idea de tal palo tal astilla, o del imaginario donde quienes se venían pronunciando desde el lado de los familiares de los genocidas lo hacían a favor de los genocidas, nos ubicaba en un lugar donde nosotros teníamos que salir a explicar, ¿no? Que somos los hijos de los genocidas y que no compartimos su pensamiento genocida, ¿no? Y esto generaba cierta tensión en relación a estos mandatos tan fuertes de lealtad familiar. ¿Cómo alguien no va a responder a la lógica del mandato familiar? ¿Cómo es esto de que se salen de la idea de que hay que honrar al padre, ¿no? Entonces, bueno, en la calle, en la lucha, en un proyecto de ley que también presentamos como agrupación para poder declarar en contra de nuestros padres, a favor de la memoria y la verdad y la justicia, digo, se fue dando el encuentro que era inevitable, y se fue comprobando y se fue dejando testimonio de dónde estábamos nosotros parados, ¿no? Y bueno, nada, también del otro lado los distintos organismos también fueron haciendo sus recorridos en relación a lo que también le genera contratransferencialmente, me parece, nuestra presencia en la escena pública, o a veces en la intimidad de un encuentro, ¿no? Me acuerdo cuando estuvimos ahí en Rafaela, presencial, en el teatro, que apareció Marcelo Villagra, creo que era, que tenía a su hermana desaparecida a los centros donde estuvo mi papá, y fue a largarnos todos a llorar, ¿no? Por lo que a él también le generaba escuchar mi testimonio y en vivo y en directo. Entonces, bueno, cada uno también lo va tramitando con sus tiempos, con lo que a cada uno le representa. Nosotros en Historias tenemos un posicionamiento político claro, ¿no? Que es de repudio a los crímenes que cometieron los genocidas, que en estos casos son nuestros familiares. Nos paramos desde el lugar de familiares porque entendemos que es un lugar de enunciación inédito y que también tiene algo distinto para aportar a la lucha, y desde ese lugar levantamos las banderas de memoria, verdad y justicia, porque así lo entendemos y así lo asumimos, y así necesitamos también hacerlo como parte de esta sociedad. Entonces, bueno, en ese camino estamos. Después, que haya gente que nos mire mejor, que haya gente que prefiera tomar distancia, que haya gente que nos quiera venir a abrazar,
bueno, nosotros estamos ahí, ¿no? Pero es el camino que nosotros también elegimos. Eva, vos ibas a decir algo. Sí, es en cierto modo un respeto en la diversidad. Claro. Nuestra historia está compuesta por muchas partes. Esas partes tenemos que volver a compaginarlas para conocer bien la historia y poder transmitirla. Y empezamos con la historia de uno mismo. Claro. Y aun cuando tus familiares estén en otra posición, está el respeto. Yo te respeto. Vos pensás así, yo te respeto, yo pienso distinto. Esto lo entiendo perfectamente. En este momento estoy en un grupo que está tramitando un homenaje a Rosa Roisinblit, que en realidad es una moisevillense que tiene 102 años y que el homenaje se lo quisieron hacer para el 130 aniversario, no lo quiso. Una madre de Plaza de Mayo, pero estoy mostrando el libro de Marcela Bublik, y que se le va a hacer un homenaje en el centenario de la escuela 426 de Moisés Villa. Y probablemente haya uno también a nivel local, digamos, de la comuna. Por otro lado, esto es todo un trámite de una cantidad de gente que se ha ido sumando porque ha recibido un homenaje de ciudadana ilustre en la provincia, es una figura reconocida por sus aportes y por que tuvo la suerte de recuperar a su nieto Guillermo. Esto quiero comentarlo porque me parece que está ligado a estas historias de lucha por los derechos humanos, por rescatar esas historias que están perdidas, esas memorias que parecería que se hubiesen ido, pero están, y vuelven a aparecer a través de hijos, de nietos, ya sea de desaparecidos como de aquellos que también no lo sufrieron en carne propia, pero sí sufrieron las consecuencias de esta etapa. Gracias. Gracias, Eva, vos. Y yo reivindico esto, ¿no? Del mantener vigente, del mantener la lucha, del conocer nuestra historia, ¿no? Porque esto que yo contaba en el libro, yo pensaba que la historia de mis hijos empezaba cuando nacieron. Y no empieza cuando uno nace, uno tiene también una historia. Y la historia de uno también es la historia de un país, ¿no? Con todas las luchas sociales, con todas las implicancias. Y por eso digo, no sé, ustedes ahora que son adolescentes, que son jóvenes, conozcan su historia, pregunten, ¿no? Acerca de sus abuelos, no sé, si son inmigrantes, si estaban acá. Digo, conocer la propia historia es también conocerse a uno mismo y siempre está sus bueno. raíces. ¿No? En términos individuales y también en términos sociales, ¿no? Conocer lo que pasó en dictadura nos ayuda a entender un montón de cosas de por qué hoy estamos acá y por qué estamos como estamos y qué camino también elegimos seguir a partir de conocernos. Analía, nos llegan, perdón, ¿no? Dos preguntitas más de la escuela 428. Te preguntan si pensás que podrías perdonar a tu papá. Y la segunda, ¿qué te significa o representa llevar el apellido de tu papá? Que creo hace mención también a lo del título del libro, ¿no? En relación al tema del perdón, yo creo que mi papá primero tendría que pedir perdón, y no justamente a mí, ¿no? Sino, digamos, a sus víctimas y a todo el daño que generó de manera directa a las personas que secuestró, a las personas que torturó, a la familia de las personas que están desaparecidas, ¿no? Ahí hay un tema de esta idea de qué sirve el perdón si no hay arrepentimiento, ¿no? Digo, en términos de los crímenes que él cometió. Después, en términos personales, digamos, como hija, yo siento una gran decepción, digamos, a este padre, a esta imagen de padre que tuve, a esta imagen de padre que yo pensé tener y que en realidad me sentí como estafada, ¿no? Cuando conocí realmente quién era mi papá.
Entonces, yo no sé ahí qué margen de encuentro puede haber. Y me surgió también una reflexión en cuanto a lo que decía Eva, en cuanto al respeto, digo, ¿no? Y en cuanto también podemos pensar a la tolerancia, digo, yo no puedo respetar a un hombre que piensa que secuestrar, torturar está bien y es lo que había que hacer para defender a la patria, ¿no? Ahí me queda repudiarlo. Ya hay determinados márgenes en el pensamiento o en el devenir, digamos, social y subjetivo que hacen que esta cosa del respeto también tiene un límite, ¿no? Yo no puedo respetar que un presidente diga ahí, no sé si son 30.000, eso no importa, porque es faltar, digamos, a la memoria colectiva, es faltar a la lucha de los organismos, ¿no? Digo, el respeto es algo que también se construye, pero es algo que también tiene, digamos, su encuadre. Y en relación al perdón de mi papá, lo que yo tengo que decir es que mi papá tendría que pedir perdón a un montón de personas y son otras personas las que tendrían que decidir si lo perdonan o no. Yo como hija lo que tengo es un montón de reproches y un montón de preguntas sin respuestas. Y después, en relación al tema del apellido y el título del libro, ¿no? Llevaré su nombre, tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Con asumir la propia historia, ¿no? Yo conozco a otras hijas de genocidas que han decidido cambiarse el apellido, con recorridos personales muy distintos al mío, con figuras de padre también muy distintas a mi padre, digamos, y en este posicionamiento personal que yo tengo, que después lo hago político, porque es un posicionamiento también político y que asumimos también en Historias Desobedientes, que es el de asumir este nombre, ¿no? Mi apellido. Y bueno, este es mi papá. Es un papá genocida, la verdad que es una macana, le digo, no se lo recomiendo a nadie, le digo, pero es lo que me toca, y es a partir de este nombre que yo tengo, donde yo también le reclamo a él como hija, y desde mi condición de hija, que lo que hizo estuvo mal y que cuente lo que sabe, ¿no? Entonces, asumirme en esta historia familiar y en esta historia de este país es un poco el sentido de asumir mi nombre, ¿no? Que es un nombre que me toca, que es un nombre que por más que yo me lo saque, no me saca los recuerdos, no me saca mis temores, no me saca mis angustias, no me saca mis contradicciones. Entonces es decir, bueno, este es mi nombre, este es mi apellido, este es el papá que me tocó, y yo desde este lugar le reclamo, le repudio, me sumo a la lucha de los organismos, ¿no? Como también, primero como posicionamiento personal y después como posicionamiento político, ¿no? Y ahí veo que Eva levantó la mano, pero antes Juan también, Juan Ángel, me parece que también quería decir algo, Juan. No te escucho. Tenés el micrófono silenciado. Ahí está, ¿me escuchan? Ahí, sí. Bien. Sí, yo soy Juan Ángel Orellana, Angan Cuturñagui, mi nombre originario, vivo en Rafaela, y en principio te quiero agradecer la valentía que has tenido para hacer lo que estás haciendo, porque a nuestros padres los podemos querer, amar, porque nos han dado la vida, por eso estamos aquí. Es un gran agradecimiento que le tenemos que dar, le debemos. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con sus fechorías que hicieron, porque no lo podemos. Alguien, una chica, un chico te dijo si lo perdonaba. No, no hay que perdonar. Nosotros de nuestra mirada no perdonamos a nadie. Es decir, porque el que perdona parece que se siente con mayor poder, en mayores condiciones, en poder del otro. Y el otro, el que es perdonado, es como un inferior. Por eso nosotros no decimos perdonar. Sí, decimos que debemos entender. Entender vos tu condición de hija, de que has sido de un padre genocida. Y yo muchas veces me he encontrado con policías, con militares, con gente que defiende este sistema social de vida capitalista. Entonces yo les digo, ¿qué tenés que ver vos? ¿Qué defendían ellos y qué defendemos nosotros? Porque no es lo mismo que una persona, todas las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, ejército, están al servicio de este sistema social de vida capitalista que es opresor, que te oprime de todas maneras en el trabajo y en todo lugar. Y nuestra visión de un mundo nuevo, un mundo
anterior. Yo te digo un mundo anterior, ¿por qué? Porque aquí en las naciones originarias que estuvimos aquí desde siempre y no somos inmigrantes, como dicen algunos docentes, que tuve una charla con uno que decía que somos todos inmigrantes, nosotros vivíamos una vida comunitaria, un sistema totalmente comunitario. Todos trabajaban para todos, no había problemas territoriales, no había problemas de riqueza, porque no había esa ambición. Y cuando vienen estos hermanos europeos, bueno, hacen todo un genocidio que de eso no se habla. Yo lo escuché hablar a Osvaldo Bayer y en presencia y a Eduardo Galeano, de 85 millones de personas muertas en este continente, el mayor genocidio de esta humanidad. Entonces, cuando el otro día hablaba con una persona y todos somos humanos, bueno, pero hay que ver qué tipo de humanos somos. Juan, perdona que Y te yo, interrumpa, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Cómo va? ¿Qué sí, tal? sí. Queríamos aprovechar este minutito que nos queda para, no sé si querés hacerle alguna preguntita a Analía, porque si no nos queda algo como para No, cerrar no, que no no. queremos perder. No, simplemente era agradecerle eso, pero yo quería fundamentar lo que le decía, porque agradecer de eso y decir, no decir las miserias que pasamos, lo que sufrimos en las cárceles, los que estuvimos detenidos, sino el objetivo nuestro. ¿Cuál era nuestro objetivo? Porque eso muy pocos los dicen, igual los que han sido detenidos. Así que eso nada más. Gracias, Gracias, Juan. Juan. Gracias. Ale, la profe Alejandra Colzani, ¿qué tal, Ale? Hola, buenos días. Yo, bueno, quiero decir algo antes de que empiece todo el ruido en la escuela porque están por celebrar la estudiantina. Yo, Analía, quiero agradecerte profundamente tu cercanía. Nosotros tenemos ya algunos años de trabajar este tema en la escuela con videos documentales. En el 2019 te pedimos autorización para usar un fragmento de tu testimonio en Historias Desobedientes y nos has dicho que sí. Cuando podamos te vamos a enviar, si te interesa, cómo quedó ese video documental, hecho por chicos de 18, 19 años, 20 años. Yo a veces pienso que el dolor es un gran maestro y bueno, lo veo con vos, porque la sensibilidad que tienen los adolescentes se despierta con testimonios reales, no con retórica, sino con testimonios reales. Y bueno, recién había acá un grupito de cuarto año, en su aula otro grupo de quinto, los chicos van pasando por la escuela, pero bueno, en la medida en que desde las escuelas podemos poner en contacto a los agentes sociales y a las fuentes históricas, el estudio de la historia tiene un poco más de sentido. Y también quiero aprovechar para agradecerle a todo el equipo de la municipalidad, a Mariana, a David, a Lina, porque bueno, nosotros tenemos también una historia de recorrido con ellos. Te habíamos ido a ver al teatro, Analía, uno de los chicos se había subido para ir a saludarte y darte un beso. Bueno, esos chicos egresaron de la escuela. Tiene esto de lindo la escuela, que los chicos se van, pero se llevan lo que pudieron cosechar, y realmente eso se da cuando hay gente como vos que, bueno, frente al dolor, tiene coraje, no sé, es generoso. Así que bueno, te agradezco mucho. Gracias, Alejandra, por tus palabras. Gracias. Gracias. Analía, yo no sé, lo tenemos presente también a Javier Vaca, no sé si vos querías saludarlo, presentarlo, hacer alguna mención, o queríamos terminar sin involucrarlo también. Sí, Javi, ¿por qué no te presentás vos? Javier es un compañero de Historias Desobedientes y bueno, también tiene un testimonio parecido y distinto al mío, ¿no? Esto de asumir de repente que nuestros padres fueron capaces de cometer esos crímenes, es algo que, bueno, que nos hermana y bueno, y acá está también acompañando Javier con su presencia y su testimonio. Bueno, hola, buenos días y gracias por darme la oportunidad de hablar. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, yo quería contarles que, bueno, lo habíamos hablado en su oportunidad con Analía, toda la historia mía con relación a mi viejo pasó en la ciudad de Rosario, allá en la provincia de Santa Fe. Y los centros clandestinos en donde él también tuvo actuación fueron en la Quinta de Funes, ahí en la ciudad de Funes, a lo de Rosario, en La Calamita, Granadero Baigorria, toda la zona sur y de influencia de Rosario tiene que ver también con la historia de mi viejo.
por lo que cada vez que me entero que Analía va a andar por Santa Fe o hay alguna actividad por allá por mis pagos, yo ahora estoy en Río Gallegos laburando hace muchos años, pero siempre tiendo a colgarme también del Zoom para poder saludarlos y agradecer la oportunidad que nos dan como colectivo, como Historia Desobediente, a todos y a todos ustedes. Yo recién la seño, la profe Alejandra hablaba de un video, yo recordé que también tengo ahí un video que se llama La Revelación de Javier, si lo quieren buscar, está en YouTube, se llama La Revelación de Javier y también es un video de 14 minutos que me hacen una nota en donde yo cuento mi historia en relación a mi viejo en la ciudad de Rosario. Bueno, yo soy mucho más joven que Analía, pero básicamente todo lo que tuvo que ver con el 75, 76, 77, no sé de qué se ríe, 78, todas esas épocas, de época de dictadura, si bien yo era chico, recuerdo bien lo que pasaba en mi casa y las cosas que hizo mi viejo en esa época. Así que bueno, gracias por darme la oportunidad de contactarme con ustedes, gracias Analía, porque yo sé que es una compañeraza, espero que pronto nos podamos ver. Así que bueno, nos estamos viendo ahora. Sí. No, y algo muy importante, que Javier ya prestó testimonio en un juicio y ahora te convocaron para otro, para él también, como adolescente que era en la época de la dictadura, también sus recuerdos están aportando en los juicios de lesa humanidad, en la reconstrucción de los hechos. En Rosario, también. en el asesinato de Luis Alanís, me contacté con la hija de Luis Alanís, éramos vecinos y mi viejo le hizo el servicio porque era de inteligencia de ejército, del destacamento de inteligencia de ejército de Rosario, y le hizo el servicio para que lo terminaran acribillando a balazos a 2 cuadras de su casa, y lo sacaron a las 3 de la mañana, así que yo fui testigo de todo eso, silencioso porque era a las 3 de la mañana, pero recuerdo exactamente lo que pasaba dentro de mi casa. Así que eras chiquito. Sí, tenía 10 años. Tuve la oportunidad de declarar en juicio todo lo que sabía y todo lo que pasó esa noche en mi casa. Gracias, Javi. Gracias, Rafaela, tengo un recuerdo lindo también. Fuimos a militar por allá por el año 86-87 y nos metieron presos porque estábamos pintando paredones. Gracias. Pero es hermosa la ciudad, me encanta, me encanta. Bueno, sí. La verdad que es hermosa, pero pasamos Sí, un mal claro. rato ahí con la policía, no nos dejaban pintar los paredones, porque nosotros estábamos militando, así que ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, nosotros queremos agradecerte, Javier, también por estar presente. Desde ya también a Analía, a todos los chicos y chicas que están conectados desde sus escuelas. No sé si, David, vos querés agregar algo ya como para ir cerrando. O... Me gustaría, David, que menciones, por ejemplo, la posibilidad de poder contar con un ejemplar del libro en el Centro Documental de la Memoria para aquellas escuelas, por ejemplo, que ahora en este momento no lo han recibido, que pueda ser un material de consulta de ese lugar que esté ahí disponible. Y lo que, no sé, nos haya faltado preguntarle o comentarle a Analía. No, bueno, que hemos llevado libros a las escuelas que deben estar en las bibliotecas de las escuelas, pero también en el centro documental, que funciona en el archivo histórico municipal. Así que ojalá esta hermosa charla sirva para despertar un montón de inquietudes. Creo que por lo que vemos de la participación de la gente, por ejemplo, estar en presencia de 2 familiares de genocidas, que también estén presentes víctimas del terrorismo de Estado, presos políticos, que estén jóvenes, alumnos y demás, habla de la heterogeneidad de personas de las que podemos hablar de esta temática, y que eso es fundamental para dar como ejemplo a los jóvenes principalmente, ¿no? Para abrir la temática, para hacerlo como lo hace Alejandra Corsani desde hace varios años en la escuela, dándole la naturalidad del caso, pero la impronta y la importancia del caso,
Y bueno, y a los jóvenes que pregunten, que no se callen, que sigan preguntando, que le pregunten a sus profesores, que le vayan preguntando a todos, que se acerquen al archivo, que nos vengan a preguntar, que si quieren, Analía les va a seguir respondiendo cosas y les va a seguir diciendo cosas, pero lo que tenemos que hacer por sobre todas las cosas es abordarlo al tema y llevarlo adelante. Analía ha demostrado que es un ejemplo de la militancia de la memoria por la verdad y la justicia, pero que principalmente ha hecho de su memoria, ha construido su valentía para abordar el tema. Hay que abordarla la memoria. Lo que nos ha pasado como sociedad, lo que nos ha pasado individualmente, lo tenemos que afrontar. Y Analía es un ejemplo de ello. Así que es para nosotros, cada vez que la escuchamos hablar, además que se nota que es docente y que explica muy bien las cosas, es una inyección de esperanza, de energía, de valentía, de empatía con un sector muy amplio de la sociedad para poder charlar sobre esto, que es lo que queremos hacer. Muchas gracias, Analía, por esto. Alejandra quiere decir algo, creo. Y yo quería agregar algo más, ya que estaba Eva de Moisés Ville. Quería hablar de esta realidad que tiene a veces la escuela, la posibilidad de viajar y de poder ir a conocer el Museo de Moisés Ville, también que hemos llevado grupos de alumnos, cómo de a poquito y de diferentes formas se construye esa memoria. A través de viajes estudiantiles, que a veces uno dice, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Cuánto renegás? Hay tanto que los chicos aprenden, que uno no sabe cuándo va a aflorar. Hemos viajado a Rosario a ver los lugares se podían visitar en Rosario, hemos viajado a Córdoba con alumnos al Centro La Perla. O sea, la escuela tiene un montón de herramientas para lograr lo que vos decías, David, conectar con esa historia que por más que no nos guste, justamente porque no nos gusta, necesitamos conocerla. Y los chicos, los jóvenes no se niegan a conocerla. Está en las escuelas la inteligencia para lograr que ellos vean que esa verdad que por ahí no les quieren contar es muy importante y es muy necesario conocerla. Entonces quiero agradecer una vez más a toda la gente que trabaja en educación y a la gente que está en el Museo de Moisés Ville también, porque son pequeñas semillitas y gente llena de esperanza que cree en los jóvenes. Y eso, bueno, se los agradezco mucho porque sin esa gente nosotros en la escuela no podríamos hacer muchas cosas. Sí, bueno, quería retomar algo que dijo Analía por ahí y que vos lo reforzás, Alejandra, que a veces puede estigmatizarse, o no sé cómo interpretarse mal, la mediación de un docente con esta cuestión de que se habla de instaurar ideologías. Entonces, nada mejor que el testimonio directo, no mediado, es Analía la que está contando la historia. Son los documentos que van a quedar y que están reuniéndose en el Centro Documental de la Memoria, con el testimonio directo y el documento directo, para que no se malinterprete como una mediación signada o teñida de cierta ideología. Me parece que en ese sentido es tan importante este momento que hoy estamos compartiendo, como todo lo que comentó David, que queda disponible para los chicos y chicas de las escuelas de Rafaela en el Centro Documental de la Memoria, y el trabajo que hace la gente del centro, con Lina acá a la cabeza, bueno, veo a Graciela también atenta desde tempranito, y en ese sentido fue esto, ¿sí? Lo pudimos poner en esta semana del libro. Los libros no solo nos llevan al arte, a la poesía, a otros universos, a otros mundos imaginarios, sino que nos permiten este reencuentro con las realidades, con los testimonios, con las experiencias de vida, y ahí está el valor, y por eso le quisimos dar un lugar de privilegio. La verdad es que agradecemos mucho a todos los que están acá, y especialmente a las escuelas, porque quienes estamos adentro sabemos lo que implica acomodar un horario, acomodar la tecnología, y a los chicos que están ahí pendientes en esta previa a su Día del Estudiante, que sabemos que esta pandemia los tiene con un festejo ahí muy medido,
Así que les agradecemos muchísimo que se hayan quedado, que se hayan interesado en estar presentes, que hayan transmitido las preguntas, y va el feliz día y que lo celebren muchísimo, porque se lo han ganado con estos 2 años de esfuerzo de ser estudiantes en pandemia. Buenísima, hermosa la charla, gracias. Bueno, gracias. Si alguien quiere decir algo más, si no, cerramos, teniendo en cuenta de respetar los tiempos que en las escuelas nos han cedido para poder estar conectados. Muchísimas gracias, en nombre de todo el equipo de la Secretaría de Educación. Mauro, como es el programador de toda la Semana del Libro, justo lo convocaron de un medio y por eso se desconectó un segundito antes, pero les deja sus saludos y sus gracias también. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nos muchas estamos gracias a viendo. todos. Gracias, Analía. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias por tu valentía. A ustedes, gracias.